La revelación del caída de Lucifer, un milagro divino y transformador bajo el plan de Dios. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, en los cielos perduraba un vasto reino iluminado por la gloria eterna del Altísimo. En este tiempo inmemorial, Lucifer, el ángel de luz, danzaba en la presencia de Dios, emanando belleza y sabiduría que cautivaban a toda creación. Su esplendor era tal que incluso las huestes celestiales se maravillaban. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una sombra comenzó a germinar: el orgullo, la ambición desmedida de ser igual al Creador. La opulencia de su luz pronto se convertiría en oscuridad. ¿Por qué no puedo ser como Él?, se cuestionaba Lucifer mientras contemplaba el trono divino, rodeado de querubines y serafines que alababan incesantemente al Eterno. En su corazón se alzaba un sutil susurro que lo empujaba a formar un complot contra la soberanía de Dios. Así, reunió a un grupo de ángeles que compartían su desdicha, sembrando dudas y descontento entre ellos. Comenzaron a cuestionar el orden celestial, desatando una revolución. El ecos de su rebeldía resonaban, marcada por la inquietante inquietud de la traición. Los ángeles que permanecieron fieles sintieron un temor profundo ante tal herejía. El arcángel Miguel, un baluarte de fidelidad, se alzó, recordando a todos que solo a Dios le corresponde la honra y la gloria. «Nadie es igual a nuestro Señor», exclamó con voz resonante, el fulgor de su espada brillando con la luz del Altísimo. La batalla que siguió fue una confrontación de luz contra oscuridad, de lealtad contra traición. Un evento cósmico que trascendía lo físico y lo espiritual. A medida que la lucha se desataba, donde los gritos de los ángeles resonaban y las espadas etéreas brillaban, Lucifer sintió el peso de su arrogancia. La grandeza que buscaba se convertía en su prisión, su insurrección lo llevaría al abismo de la desesperación. En un instante, un rayo de luz atravesó el firmamento celestial, iluminando el oscuro destino del rebelde y de aquellos que lo seguían. «Hasta el abismo serás arrojado», resonó la voz de Miguel, mientras el ejército caído caía junto con su líder. La caída de Lucifer fue súbita y definitiva. Descendió en un terrorífico destello hacia un lugar de conflicto eterno, dejando tras de sí solo el eco de su tristeza, un lamento que recorrería la eternidad. Los ángeles fieles sucumbieron ante la gravedad de su error y la magnitud de lo perdido. En ese silencio que siguió, la creación se preguntó sobre el futuro que se perfilaba con la creación del hombre, ahogado por la caída de la luz. Así, conforme los cielos se restablecían, los ángeles sobrevivientes reflexionaban sobre la esencia de la obediencia y la sumisión. La historia de Lucifer se convertiría en un recordatorio eterno de que la verdadera grandeza reside en la humildad ante la voluntad divina. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. En este momento crucial, el plan divino estaba tomando forma, y la redención que un día se ofrecería a través del sacrificio del Salvador se acercaba. Así, la caída de Lucifer no solo marcó el inicio de su destierro, sino que también estableció el camino hacia la salvación que la humanidad anhelaría. ¿Qué profundidad de reflexión conlleva esta historia? El misterio del propósito divino perduraría, aguardando su resolución en el tiempo por venir, donde el eco de la rebelión encontraría su respuesta en la perfecta voluntad de Dios. En el silencio que siguió a la devastadora caída de Lucifer, la esencia misma de la creación palpitaba con una incertidumbre nueva. En el reino de los cielos, el resplandor anteriormente radiante ahora se mezclaba con un tenue susurro de ansiedad. Los ángeles fieles, aunque triunfantes, no podían evitar el peso de la pérdida que había caído sobre ellos. El arcángel Miguel, aún sosteniendo su espada brillando con la luz del Altísimo, miraba
hacia el vacío donde una vez había sido la majestuosidad de su hermano caído. Aquí nos encontramos, en un umbral de historia, murmuró Miguel a su fiel compañero Gabriel. Su voz resuena en la vastedad del cielo. La rebelión nos ha colocado frente a la elección del destino de la humanidad. ¿Qué se revelará en este nuevo orden? Mientras la creación se estabilizaba, los pensamientos de los ángeles estaban salpicados de temor y esperanza. En la tierra, el polvo aún no se había enfriado tras la creación de Adán y Eva. El gran creador, que en su sabiduría insospechada había formado al hombre del polvo de la tierra y soplado aliento de vida en su nariz, había vislumbrado la posibilidad de la caída de su creación desde el principio. En el Génesis se había establecido la senda que llevaría a la inauguración de la redención a través del Hijo. Y vio Dios que era buena la creación. Había proclamado, señalando un camino al corazón del ser humano. De hecho, el cielo se preparaba para un nuevo amanecer de revelación. Aquellos que se mantenían fieles ante Dios sabían que la historia que se desplegaría en la tierra sería una narrativa de lucha, de elección y de gracia inigualable. Mientras el mundo se preparaba para lo que vendría, Miguel se dirigió a las huestes celestiales. La humanidad será un lienzo en el que se pintará la victoria de Dios sobre la oscuridad. Cada aliento que tomen, cada paso que den, será un recordatorio de que la luz siempre triunfa sobre la sombra. Fue entonces cuando un sonido profundo y resonante, el mismo eco de la voz de Dios, se hizo sentir en el cielo. «No temáis», dijo el Eterno, llenando todo el espacio con su presencia inigualable y palpable. «Este desacato, aunque doloroso, será redimido. No dejen que la pérdida de Lucifer apague la esperanza en lo que se cumplirá. Mi plan es perfecto e inmutable». La fortaleza del mensaje divino impactó a quienes escuchaban, infundiéndoles un renovado fervor. Miguel se erguía firmemente, su alma ganando coraje al recordar las palabras de Jehová. El cielo había sido testigo de la revelación de la gloria divina a través de la creación, y ahora sería el reloj de la historia redentora que se desarrollaría a lo largo de las generaciones. La historia de la humanidad se tornaría un campo de batalla entre la luz y la oscuridad, y a pesar de la caída del ángel de luz, la promesa del Creador sería aún más luminosa. A través de la simiente de la mujer, la victoria sobre la serpiente sería desatada. Las almas celestiales contemplaban con asombro cómo el Eterno establecería una relación con esos frágiles seres humanos, y en su afán de redención, un plan de amor se iría develando. Y el Verbo se hizo carne, resonó en los corazones de los ángeles, la promesa de un Salvador que un día vendría, un nuevo Adán que pisaría como victoria sobre el viejo dragón. Así, los ángeles se preparaban para un tiempo donde la humanidad serían los custodios de la luz del mundo. Con el eco de la rebelión aún resonando en el fondo, la historia divina aún aguardaba sus plenos destinos. Queridos lectores, comprendan que lo que seguiría sería una confrontación sagrada, donde la restauración de la humanidad sería el reflejo mismo del amor eterno del Eterno. La trama estaba tomando forma, y en el horizonte, un propósito aún no revelado se preparaba para su manifestación. ¿Cuál sería esa revelación que atravesaría el tiempo y el espacio, entrelazando la redención con el sacrificio? La verdad de Dios aún aguardaba su cumplimiento en la gloriosa historia de la humanidad. Y así, mientras el resplandor del cielo comenzaba a desvanecerse en la penumbra de la creación, las huestes celestiales aguardaban en expectante silencio. Era un momento crucial en el que el tiempo mismo parecía contener el aliento, como si la naturaleza misma supiera que un nuevo capítulo estaba por manifestarse. La voz poderosa de Dios aún reverberaba en sus corazones, un recordatorio de su soberanía infinita sobre toda la creación. Antes de que el caos se establezca, la humanidad deberá elegir, musitó Miguel, su mirada fija en la tierra recién creada. ¿Cómo habrán de enfrentar el adversario? ¿Qué camino tomarán una vez que se presente la opción entre el bien y el mal? Gabriel, su fiel compañero, asintió solemnemente, consciente de las implicaciones que tal decisión tendría. Una sombra acechaba silenciosamente, al acecho mediante la serpiente que ya había sido prefigurada. En el jardín del Edén, Adán y Eva disfrutaban de comunión perfecta con su Creador. Con cada paso sobre la tierra, el resplandor del cielo se reflejaba en ellos, y sus corazones vibraban en armonía con el susurro divino del amoroso Padre.
Pero en la distancia, una seducción astuta e insidiosa comenzaba a tejer su red. La serpiente, llena de engaño, aguardaba el momento adecuado para descifrar el propósito del Altísimo. ¿De veras ha dicho Dios?, siseó la serpiente, un murmullo que encontró eco en las ansias de Eva. Era un planteamiento provocador que instigó la duda en su corazón. No moriréis, más bien seréis como dioses. La astucia de la tentación se desplegó como la niebla en la mañana, envolviendo a la primera pareja en un velo de confusión. Sin saberlo, ellos se encontraban en la balanza de la eterna decisión: obedecer o desobedecer, confiar o dudar. Los ángeles en el cielo observaban con creciente angustia. Miguel, con la espada aún en su mano, elevó su voz: «No abandonen la senda de la verdad. Recuerden lo que el Creador ha proclamado. Su palabra es el ancla en que deben aferrarse». La esperanza se mantenía viva, pero los susurros de la serpiente se extendían como un contagioso eco. El jardín, una vez perfecto, estaba a punto de convertirse en un escenario de confrontación. La sombra de Lucifer aún permanecía, ejerciendo su influencia una vez más sobre aquellos a quienes había llevado a la traición. El tiempo se retorcía mientras la elección que forjaría las generaciones venideras se acercaba. Entonces, el cielo se estremeció con el peso del anhelo. Dios habló de nuevo, su voz resonando en los corazones de los fieles ángeles. Sabrán que mi amor por la humanidad es eterno, incluso en su elección de desobedecer. De su caída resurgirá un propósito redentor. He aquí, en su debilidad será donde mi fortaleza se manifieste. Las palabras de Dios fueron una promesa de esperanza para toda la creación, un recordatorio de que su plan sigue adelante. La atmósfera temblaba, la revelación de lo que estaba por llegar aún permanecía oculta. Un nuevo misterio divino se tejía en la historia. A través de la caída, el sacrificio sería el hilo de la salvación. ¿Cómo entonces se manifestaría la redención frente a un mundo sumido en el pecado? ¿Qué figura se alzaría como luz en la oscuridad? El consejo divino aguardaba la respuesta. En el siguiente susurro del cielo, los ángeles ya se preparaban para ser testigos de la mayor historia jamás contada. Una historia en la que el amor triunfaría sobre el pecado a través de un sacrificio eterno. La creación, a punto de cambiar, gemía esperando por la llegada del camino del Redentor. Así, se convirtió en un nuevo amanecer, un amanecer lleno de promesas que cimientan el futuro, dejando la pregunta en el aire: ¿quién sería el vencedor que Dios había elegido? ¿Para reconquistar lo que se había perdido? Mientras la luna nueva se alzaba en el firmamento, el jardín del Edén continuaba brillando con la luz del amor divino, aunque ya comenzaba a acumular la sombra de la tentación. Eva, aún cautivada por las palabras de la serpiente, se encontraba a la orilla del árbol del conocimiento del bien y del mal. Su corazón latía con inquietud. El eco de las promesas malignas resonaban en su mente, tejiendo un deseo ardiente que comenzaba a eclipsar su confianza en el Creador. ¿No es hermoso? ¿No deseas conocer todo lo que Dios conoce?, susurró la serpiente con voz suave, como un río que fluye entre las rocas. La mirada de Eva se posó sobre el fruto, su pulpa brillando con un atractivo irresistible. En su íntimo, ella sabía la advertencia de su Creador, pero la curiosidad la empujaba. Cada fibra de su ser quería probar, anhelar descubrir. Adán, sintiendo la súbita inquietud de su compañera, se acercó, una sombra de preocupación cruzando su rostro. «Eva, ¿qué haces?», preguntó, su voz firme pero con un trasfondo de serenidad. «Recordemos lo que Dios nos ha mandado. El día que comamos de este árbol, ciertamente moriremos». Génesis 2:17. Sin embargo, el murmullo persuasivo de la serpiente volvió a enchufar su veneno en la mente de Eva, que comenzó a dudar. ¿Morirás realmente? No te engañes, serás como dioses, insistía la serpiente, y la visión de poder y conocimiento flotaba seductoramente en el aire. En el cielo, el silencio se tornó en un clamor de angustia.
Miguel contemplaba con la espada en mano. Su corazón palpitaba por la humanidad, la misma humanidad que había sido creada a imagen y semejanza de Dios. ¿Sería este el momento en que la creación se desmoronaría bajo la presión de la tentación? «No abandonen la senda que el Altísimo ha establecido», clamó una vez más, su voz resonante como un trueno en la atmósfera cargada. Pero el poder de la elección es un don precioso, y así Adán y Eva se hallaban en la encrucijada de su destino. Eva finalmente extendió su mano, y al tocar el fruto, algo en el cielo brilló. El tiempo pareció detenerse mientras la decisión se precipitaba hacia el inevitable desenlace. Al morder el fruto, el peso del pecado cayó sobre ellos, como un manto oscuro. Se sintieron desnudos, no solo físicamente, sino en su ser más profundo. La gloriosa luz que había brillado en sus corazones se desvaneció en la oscuridad del desasosiego. En su vulnerabilidad buscaron la ocultación entre las hojas, sus corazones temblando ante la pérdida de la paz que un día los envolvió. En el cielo, Gabriel rompió el silencio celeste. «Mira, la humanidad ha caído en la trampa del engañador», exclamó, y las huestes angélicas observaron con consternación y asombro. La creación, una vez perfecta, ahora denunciaría la profunda herida de la traición. «Pero en su caída hay un refugio oculto», murmuró Dios. Su voz, un susurro fuerte de esperanza que cruzó la vasta distancia entre el cielo y la tierra. «Desde el polvo se forjará la redención, del sacrificio brotará la vida». Las glorias de sus promesas eran un faro en la noche, un indicio de que aún en medio del caos, el amor de Dios no sería silenciado. El cielo se llenó de expectativa. Hasta ahora, lo que parecía un desvío trágico podría convertirse en el brillante telón de fondo para la manifestación de su gloria. Adán miró a su compañera drogarse en la soledad, y la pregunta flotó en el aire: ¿podría la luz volver a quebrar la oscuridad? Mientras la creación misma suspiraba por salvación, un nuevo canto tomaba forma en lo profundo de sus corazones, uno que clamaría por el Redentor que vendría a restaurar lo perdido. En el misterio de la caída, el amor de Dios aguardaba el día en que la historia se llenaría de esperanza renovada, y la creación podría ver el resplandor del sacrificio que cambiaría todo. El eco del quebranto resonaba en el corazón del jardín. El aire estaba teñido con la melancolía de la traición. Adán y Eva, ahora conscientes de su desnudez, sintieron la angustia de haber transgredido el mandato divino. Se hallaban escondidos entre las hojas, esperando que la sombra que había entrado en sus vidas no se manifestara en la presencia de su Creador. «¿Dónde estás, Adán?», resonó la voz de Dios en la frescura de la tarde, grave y poderosa, impregnando el aire con un sentido de urgencia y amor. La creación misma parecía detenerse ante esa pregunta divina. En el corazón de Adán, la culpa ardía como un fuego inextinguible. «He oído tu voz en el jardín, y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí», respondió, y su voz tembló, ahogada por la ansiedad. «¿Quién te mostró que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te mandé que no comieses?». La pregunta de Dios no era solo un interrogante, era una invitación al arrepentimiento, una oportunidad para que Adán y Eva se reconciliaran con el amor divino antes de que la sentencia cayera sobre ellos. Adán, abrumado y temeroso, buscó un refugio en la protección de su cónyuge. «La mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol, y comí». Las palabras se escaparon como una sombra, deslizándose hacia Eva, quien sintió el peso de la responsabilidad como una losa sobre su pecho. Entonces, el Creador se dirigió a Eva. «¿Qué has hecho?». Su pregunta, cargada de compasión y autoridad, buscó no solo la verdad, sino el corazón perdido en la desobediencia. Eva, aún atrapada por la confusión, exclamó: «La serpiente me engañó, y comí». Dios, lleno de justicia y amor, pronunció entonces la primera sentencia que resonaría a través de generaciones. A la serpiente dijo: «Por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todos los ganados y entre todas las bestias del campo». El peso de sus palabras era más que un juicio, era el inicio de un conflicto eterno entre la humanidad y el mal. A Eva le dijo:
multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz hijos. Con esta declaración, la vida y el sufrimiento quedarían entrelazados, pero también había en su tono una referencia sutil a la esperanza que vendría en medio del dolor. A Adán proporcionó las consecuencias de su elección. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. En esta declaración, la tesitura de la creación se alteraría. El suelo, que antes produciría frutos en abundancia, se transformaría en un campo de arduo trabajo. Sin embargo, entre las pronunciaciones de juicio se respiraba una promesa. Dios, en su infinita sabiduría, en medio de la desolación, reveló su plan de redención. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La luz del propósito divino comenzó a brillar incluso en la oscuridad del pecado. El cielo miró con admiración, mientras los ángeles entendían que la historia de la redención comenzaba a tejerse desde el mismo instante de la caída. Dios no solo había visto el acto de rebelión, sino que ya había previsto el día de la victoria final sobre el enemigo. La fragilidad de la humanidad ahora se hallaba expuesta, pero bajo la herida, un acto sublime de amor estaba en camino. La simiente de la mujer que, un día, aplastaría la cabeza de la serpiente. Este momento de caída, en el misterio del plan soberano de Dios, sería el germen de un nuevo comienzo. Así, Adán y Eva fueron eyectados de la gloria del jardín, pero no sin la promesa de que, en la plenitud de los tiempos, la esperanza sería restaurada. Mientras marchaban hacia una nueva existencia en un mundo que ya no sería el mismo, la creación entera suspiraba por la redención. En el rincón más oscuro de la historia, el amor de Dios aguardaba, listo para desplegar su salvación generacional. ¿Podrían ellos, aún entre el luto de la separación, vislumbrar la luz que se alzaba en el horizonte del futuro prometido? Y así, Adán y Eva, cargando el peso de su desobediencia, comenzaron su jornada hacia un mundo que parecía irreversible en su quebranto. Sus corazones latían con una mezcla de temor y asombro ante las palabras de Dios que aún resonaban en sus oídos. Con cada paso que daban, la tierra se alejaba de la pureza del jardín. Cada hoja del camino recordaba el deleite que habían dejado atrás. Era un territorio nuevo, un terreno donde la promesa y la maldición se entrelazaban y donde la lucha por la existencia comenzaba. Mientras se adentraban en la vasta tierra, la esencia del dolor se manifestaba en sus corazones. Los árboles y flores, ahora solo un eco distante, no ofrecían la dulzura de la risa que había adornado sus días en el Edén. Sin embargo, en medio de su desolación, había un constante susurro de esperanza. Y no solo Adán y Eva sufrían en su desventura, toda la creación sentía la convulsión del pecado. La tierra dejó de ser un hogar idílico y comenzó a poblarse de espinas y cardos, como un recordatorio constante de la rebelión. Los animales, que antes coexistían en armonía, ahora mostraban vislumbres de temor y agresión. La paz se había evaporado, como el rocío del amanecer bajo el ardor del sol. Mientras tanto, en las alturas del cielo se desató un clamor de gran conmoción. Lucifer, el querubín que había sido ungido para proteger la gloria de Dios, había caído. Su corazón, lleno de envidia y deseo, urdía la perdición del hombre. Había sido el orquestador de la caída y no se contentaba con la victoria. ¿Quién es el hombre para que le prestes atención?, se preguntaba, su voz resonando como un trueno en los cielos. En su soberbia desafiaba la creación divina. Pero lo que él no sabía era que su intento de disminuir a la humanidad solo serviría para engrandecer el plan de Dios. La guerra entre el cielo y el infierno se preparaba como un torrente, mientras el destino de Adán y Eva resonaba en el corazón del Altísimo. Dios, en su infinita sabiduría, observaba. Con ojos de amor y justicia, estaba listo para actuar. La ira del enemigo no podría oscurecer la luz que aún brillaba en el plan de redención. Así que mientras Adán y Eva se desempeñaban en su nueva realidad, Dios envió a su primer mensajero de esperanza. Un ángel descendió del cielo, su luz deslumbrante llenando el aire con un aroma de gloria.
No temas, proclamó con voz fuerte y serena. La caída no es el final. La simiente de la mujer está en movimiento, y la batalla ha sido establecida. Un redentor nace entre tus descendientes, y con él la cruz y la coronación. El mensaje fue una chispa de luz en la oscuridad, una señal de que todo no estaba perdido. La simiente había sido sembrada no solo en un acto de desobediencia, pero también en la promesa del amor infinito de Dios. El cielo aguardaba con la expectativa de que el tiempo de la restauración se acercaba. Mientras Adán y Eva miraban hacia adelante, vislumbrando una vida llena de pruebas, su esperanza se avivó con la promesa de la redención. La caída había desencadenado el antiguo conflicto espiritual, pero en medio del caos estaba la seguridad de que el propósito de Dios siempre prevalece. ¿Qué más había preparado Dios en este gran relato de redención? La historia había comenzado, pero el desenlace de la misma estaba aún por revelarse. Ellos marchaban por un sendero que conducía no hacia la desesperanza, sino hacia la milagrosa restauración prevista por el Creador desde el principio, esperando el día en que la simiente de la mujer libraría la batalla final. En lo profundo de su ser, ambos sentían el retumbar del cielo, anunciando que la historia de la salvación estaba en pleno desarrollo, y que sus vidas, impregnadas por la gracia, estaban a punto de convertirse en el testimonio de la fidelidad de Dios. Mientras Adán y Eva cruzaban el umbral del nuevo mundo, sus corazones estaban llenos de dudas. La vastedad del espacio que les rodeaba parecía un laberinto de incertidumbre y temor, y los ecos de su desobediencia aún resonaban en el silencio. ¿Cómo podrían encontrar su camino en esta tierra que ya no era un hogar? El peso de la culpa se cernía sobre ellos como una sombra oscura, un recordatorio de su traición a Dios. En medio de su angustia, Adán levantó la vista a los cielos y vio una figura brillante en el firmamento, un ángel cuya radiancia iluminaba el horizonte. Su corazón se estremeció al recordar la promesa de redención. El ángel, en su esplendor divino, parecía casi un faro en la tormenta de su vida. «Hombres de poca fe», exclamó el mensajero celestial con voz resonante, «escuchad lo que el Señor ha sanado. La simiente de la mujer, esa que han temido y que aparenta huir, aplastará la cabeza de la serpiente». Las palabras resonaron en sus corazones, no solo como un eco de esperanza, sino como una verdad que envió un escalofrío de anticipación a través de sus almas. Eva, con ojos llenos de lágrimas, encontró consuelo en la revelación del ángel, mientras Adán comenzaba a entender que su fracaso no había anulado la promesa de Dios. Ellos habían sido creados para un propósito mayor, y ese propósito, aunque ahora envuelto en dolor, estaba destinado a brillar en medio de la oscuridad. Los días se convirtieron en semanas, y en su transitar por las vastas tierras, Adán y Eva enfrentaban un mundo lleno de desafíos. La tierra ahora exigía su esfuerzo, el sudor de su frente se hacía el precio de su supervivencia. Sin embargo, cada gota de sudor también se convertía en un símbolo de su esfuerzo por reconciliarse con el Creador. La lucha por la vida les recordaba su dependencia de Dios. Los encuentros con criaturas ahora hostiles les hablaban de la naturaleza distorsionada de su mundo, y su corazón se afligía por la descomposición que los rodeaba. Sin embargo, en esas adversidades se alzó en ellos el deseo de clamar a Dios, de buscar la redención, de encontrar el camino hacia aquello que habían perdido. Al caer la noche, mientras las estrellas brillaban como testigos silenciosos, las súplicas de Adán y Eva resonaban en el aire. Estando sobre la tierra quebrantada, se aferraban a la promesa como un salvavidas. Entretanto, en el reino celestial, Lucifer contemplaba con gaze ardiente, esperando destruir la esperanza que ellos habían albergado. Pero él no sabía que el poder de Dios era indestructible. «Has observado la creación de tus manos, oh Dios», susurró el ángel con una voz que cortaba el aire, «pero su camino aún es oscuro. No dejes que la angustia termine su viaje. Una nueva luz está a punto de aparecer». Y así, la esperanza resurgía de las cenizas del pecado. La redención comenzaría con la próxima generación. La simiente prometida había de forjar su camino en la historia.
Los ecos del paraíso seguirían resonando mientras Dios trabajaba en lo oculto. Con cada ladrón del nefasto enemigo se tejían los hilos de un plan exitoso, un plan que culminaría en la salvación para toda la humanidad. ¿Cuál es este camino, misterioso y hermoso, que te atrae, oh Dios? Reflexionaron, cuando un nuevo susurro atravesó el viento. Estaban en el principio de la historia de la humanidad, pero el desenlace estaba más allá de su entendimiento. Las decisiones que sus descendientes tomarían, los caminos que elegirían, se entrelazarían con el gran relato de la salvación, el cual estaba a las puertas de ser inaugurado. ¿Qué nuevo giro había preparado Dios para sus futuros? Había surgido un nuevo aliento de vida, y, en el eco infinito de la eternidad, sus corazones latían al mismo ritmo que el corazón del Creador. La batalla entre luz y oscuridad apenas comenzaba, y los ángeles aguardaban en expectante silencio. La tierra, con su manto de lucha y redención, continuaba tejiendo sobre Adán y Eva un manto de esfuerzos. En cada amanecer, la luz del sol parecía aferrarse a sus corazones, un recordatorio de que la creación aún llevaba el aire de la gloria divina. Pero, a medida que los días pasaban, la ansiedad crecía en sus pechos. ¿Dónde está la promesa?, susurró Eva, mientras sus ojos seguían las nubes desvanecidas. ¿Cuánto tiempo debemos esperar mientras el enemigo acecha en las sombras? La vida que antes era ebúrnea y serena en el Edén, ahora era un lienzo de pruebas. La lucha por sobrevivir entre espinas y maleza les hacía desear el pasado perdido. Adán, esforzándose con el arado, levantaba el polvo de la tierra seca, y cada aliento era un clamor a Dios, un deseo de restauración. Una noche, mientras la luna iluminaba el horizonte con su luz plateada y la brisa susurraba entre los árboles, una presencia cálida les envolvió. Un ángel, portador de la luz del cielo, se manifestó ante ellos nuevamente. Sus rostros, marcados por las cicatrices de remordimiento, se tornaron hacia él con expectación. «Hijos del Creador», comenzó el ángel, «no temáis, pues el Señor ha escuchado vuestro lamento. La semilla de la mujer, de quien habló el Creador, ha de nacer entre sus descendientes. Ese hijo será el medio de la redención, y a través de su sacrificio se romperá la cadena del pecado». Eva sintió que su corazón se llenaba de fe, mientras las palabras del mensajero resonaban en lo más profundo de su ser. «¿Cómo puede ser esto? ¿Somos solo hombres y mujeres condenados al sufrimiento?», dijo Adán, con una voz tintada de incredulidad. «Así es, y fue en la debilidad del hombre que la gloria de Dios se manifestará. La redención nacerá en la fragilidad humana, preparándose para rescatar a aquellos que creen. Ceded a la esperanza, pues a pesar de lo oscuro que sea el camino, hay un plan divino en marcha». La luz del ángel bañó la escena, y en ese instante las angustias de Adán y Eva se vieron abrazadas por un nuevo entendimiento. Un susurro de vida y propósito giraba en sus corazones, recordándoles que, incluso en la caída, había redención. Sin embargo, en el reino sombrío que había una vez sido el hogar de Lucifer, su rabia crecía. «¿Cómo es posible que estos seres insignificantes alberguen tal esperanza?», pensó, sus ojos ardiendo con la furia de 1000 tormentas. Los humanos han sido despojados de la gloria divina, y aún así el Creador no ha desistido de ellos. Esta redención no puede ser permitida. Mientras la preocupación de Adán y Eva se disolvía en la fe, Lucifer comenzaba su conspiración. Estaba decidido a sembrar confusión y desconfianza. La semilla de la mujer debía ser aplastada antes de que pudiera germinar. Por su parte, Adán y Eva cenaron en su hogar rudimentario, fortaleciendo la comunión entre ellos mientras el miedo se convertía en un puñado de fe. Sin embargo, el peso de la incertidumbre nunca cesó, y se preguntaban si la llegada del prometido estaba tan cerca como lo había declarado el ángel. «¿Y si no es suficiente nuestra fe?», murmuró Eva. «Hoy oraremos, y mañana laboraremos. El Creador sostiene nuestros pasos, y no debemos dudar», le respondió Adán. El viento se llevó sus palabras al cielo, donde los ángeles aguardaban, y el eco de su fe resonó en las alturas.
Un nuevo amanecer se aproximaba, pero antes el cielo debía enfrentar la tormenta. Y tan gigantesca sería su magnitud que los cielos y la tierra temblarían ante la revelación de su Creador. Así, la historia del hombre se tejía en la sombra de un plan que aún no conocían, llevándolos hacia un desenlace que transformaría la naturaleza misma del sacrificio y la redención. Pero completamente ajenos, en lo divino, los ángeles aguardaban el siguiente movimiento de Dios, preparándose para un nuevo giro en el relato de salvación. En la penumbra del destino, el misterio de su creencia permanecía vigente. ¿Podría la espada de la gloria abrirse paso a través de la caída del hombre hasta la redención prometida? El viento soplaba con una fuerza renovada, llevando consigo ecos lejanos de la creación. Las hojas de los árboles susurraban entre sí, como si compartían secretos del cielo y de la tierra. En el corazón de Adán, un fuego de esperanza ardía, mientras Eva, aún marcada por la fragilidad de su condición, buscaba formas de sostener ese aliento divino. Si la promesa es cierta, reflexionó Adán al comenzar su labor en los campos nuevamente, entonces debemos estar preparados para lo que vendrá. La semilla no solo es un regalo, sino un llamado a la fe. Eva, mirando a su esposo con ojos brillantes, asintió. En nuestro dolor podemos encontrar propósito. Pero, amor mío, ¿qué haremos si el enemigo juega sus cartas antes de tiempo? La sombra de la preocupación oscurecía su rostro, a pesar de la luz que el ángel había traído. Mientras hablaban, una presencia oscura seguía acechando tanto en el ámbito espiritual como en su pensamiento. En el abismo, donde una vez resplandecía la luz de Lucifer, su figura se alzaba, ahora oscura y carcomida por la desesperación. Susurros de engaño salían de su boca, buscando sembrar dudas en el corazón humano. ¿Acaso el Creador es verdaderamente bueno?, susurraba, con una voz que serpenteaba como el viento entre las ramas. Si Dios es tan benevolente, ¿por qué la sombra de la muerte ha caído sobre sus criaturas? Viendo su estado, ¿acaso no están destinados a la destrucción? La risa amarga de Lucifer resonaba en la inmensidad, como un eco se pierde en un valle desolado. Esa noche, mientras la luna iluminaba los rostros cansados de Adán y Eva, ésta tuvo un sueño perturbador. En su visión, criaturas grotescas se cernían sobre el Edén, deformando la belleza del lugar, torciendo su propósito. Despertó sobresaltada y encontró a Adán, con su mano sobre su frente buscando respuestas en la profundidad de sus ojos. «¿Qué has visto?», preguntó con ansias, sintiendo que la verdad estaba al borde del umbral de su conocimiento. «Vi sombras danzando entre los árboles», respondió Eva, su voz temblando. «El enemigo se acerca con sutilezas, buscando hacernos dudar de la gracia de Dios». Adán tomó su mano con fervor. «No temamos, hemos sido prometidos un Redentor. Lo que viene no es solamente peligro, sino también la oportunidad de dejar que la luz brille a través de nosotros». Sin embargo, mientras sus corazones se unían en fe, Lucifer trazaba un plan. Si la esperanza nace en su fe, entonces la fe debe ser socavada, pensó, preparando trampas invisibles para interrumpir la línea de comunicación entre el Creador y su creación. Si los humanos dudan de su amor, estarán perdidos para siempre. Al amanecer, un nuevo día trajo consigo la oportunidad de interactuar con la creación. Adán y Eva se dirigieron a la fuente de agua que brotaba en el centro del Edén. Los pájaros cantaban como si fueran heraldos de victoria, y la naturaleza vibraba con la esperanza de un nuevo comienzo. Fue en medio de esa creación viva que Adán sintió un impulso inesperado. «Hoy haremos un pacto con el Creador», exclamó, levantando sus manos hacia el cielo. «Déjanos ser sus emisarios, y en nuestra labor, que nuestra fe sea un canto a su gloria». Eva, conmovida por el ardor de su esposo, aplastó flores con sus pies descalzos como si danzara en la celebración de la creación. En ese momento, la verdad de la redención resonó en sus corazones. Sin embargo, justo cuando un destello de esperanza iluminaba sus almas, un eco oscuro se filtró entre los árboles. «¿Qué pacto es este?», resonó la voz de Lucifer desde la sombra nuevamente, burlándose de su devoción. «¿Un pacto de impotencia? ¿Un pacto que les dejará desolados?».
Sin perder un segundo, Eva y Adán miraron hacia la fuente de agua, donde una luz brillante reflejaba la promesa de su Creador. Pero, ¿sería suficiente frente a la creciente oscuridad? Con cada latido, la batalla de la creencia y la duda se intensificaba, y el destino de la humanidad pendía de un hilo. Mientras el sol se elevaba en el horizonte, prometiendo un nuevo día, una voz susurró a sus oídos, alertándoles de que lo que se acercaba era más que un simple enemigo. Era una prueba monumental, un momento que decidiría la historia de la redención o la condenación. Así, en medio del ballet de luz y sombra, la sombra de un misterio divino se cernía sobre la historia. ¿Qué giro tomaría el pacto de fe que Adán y Eva estaban a punto de establecer con su Creador? La verdad del plan soberano de Dios anticipaba un desenlace que ni ellos, ni siquiera el mismo Lucifer podían prever. Y así, el ciclo del tiempo se adentró en un nuevo capítulo, donde la fragilidad del ser humano se encontraba nuevamente en la balanza. Las promesas de un Redentor resonaban en el viento, pero la presencia del enemigo acechaba con un plan oscuro y astuto. Al amanecer de un nuevo día, Adán y Eva continuaban su labor en los campos, pero sus corazones estaban cada vez más agitados. Con cada paso en la tierra que había sido maldecida, el eco de la desobediencia resonaba dentro de ellos, como un recordatorio constante de lo que habían perdido. Adán pensaba en la gloria del Edén y la comunión directa con Dios, mientras Eva, perdida en sus pensamientos, miraba al horizonte donde las sombras parecían más densas. «Amor mío, ¿será algún día posible regresar a aquel lugar de paz?», preguntó ella, una pregunta cargada de melancolía. Adán, sintiendo el dolor en su voz, le respondió: «La promesa aún permanece, entrelazada en el propósito de nuestro Creador. No debemos perder la fe, pues la luz se alzará sobre las tinieblas». Esa luz, sin embargo, se encontraba bajo el eterno ataque de la oscuridad. Mientras sus corazones se llenaban de esperanza, un nuevo ser se adentraba en la creación, una figura humana que honraba la promesa de redención. Una sombra, sin embargo, se encargó de espiar cada uno de sus movimientos. Lucifer, en su ira, se refosilaba en el antagonismo y el rencor, ansioso por verlos sucumbir a la desesperación. «¿Dónde está tu fuerza, oh humanidad?», susurraba el enemigo. «¿Acaso el Creador se olvida de ti en tu sufrimiento? ¿Dónde está la promesa que anhelas?». Estas palabras se entrelazaban en la mente de Adán y Eva como un veneno suave, buscando en su debilidad discernir la semilla de la duda. Un día, mientras trabajaban en los campos, una tormenta empezó a acumularse en el horizonte. La oscuridad de las nubes comenzó a manifestarse en sus corazones, rendidos por el peso de la culpa y los recuerdos del Edén. Este aparecer del mal estaba emboscando su alegría y forzando el día a una naturaleza adversa. De repente, en medio de la tempestad, un ser apareció ante ellos, encarnando el caos en su esplendor detestable. «Yo soy la serpiente antigua», dijo Lucifer, sus palabras suaves como un susurro, pero cargadas de malicia. «El Creador los ha abandonado. Mírense, en su debilidad, en su dolor. ¿Qué esperanza hay para ustedes? ¿Dónde está la gloria prometida?». Eva, sintiendo el golpe de sus palabras, se congeló. «¿Cómo puedes decir esto? La promesa del Redentor sigue viva en nuestros corazones», replicó, a pesar de la angustia interna que aumentaba. Pero Lucifer no se detuvo. ¿Quién puede confiar en un Dios que permite sufrimiento? Si realmente es bueno, ¿por qué estás cargando esta condena por tu desobediencia? La gloria es solo una ilusión, creada por un ser que se ha olvidado de vosotros. La tormenta se intensificó, trayendo consigo rayos que cortaban el cielo. Adán, mientras tanto, tomó la mano de Eva con fuerza. «No escuches, amor mío. La palabra del Señor es nuestro refugio. Nuestra salvación vendrá. Mantengamos la mirada en la verdad». Pero la serpiente no se frenaba. «Tu Creador sabe que si comes del fruto del conocimiento, serás como Él. No escuches su voz. Adéntrate en la sabiduría y conoce. La luz que busques no vendrá de la obediencia, sino de la liberación».
Estas palabras resonaron hondo su estirpe interna, sembrando una mentira atractiva que comenzaba a tomar raíz. Sin embargo, en el cielo se producía un tumulto. Los ángeles, percibiendo la confrontación en la tierra, unieron sus voces en un clamor. «¡No, no caigan en las trampas del enemigo!». Miguel, el arcángel, se erguía como un luchador en el reino celestial, viendo cómo Adán y Eva eran perseguidos por las sombras de la serpiente. La luz y la oscuridad chocan no solo en el mundo material, sino también en sus corazones. Recuerden la promesa de su Creador. Mientras continuaban su lucha, Eva sintió la presión del argumento de Lucifer afianzándose. La tentación era palpable. Cada palabra provocaba un deseo incontrolable de conocer, de ganar el acceso a una sabiduría prohibida. Tal vez si asumo esto, podría encontrar nuevas respuestas, murmuró para sí misma, enfrentándose a la atracción del fruto prohibido. Esa duda se expandió como una sombra en su corazón y se halló en el borde de la inminente elección. El árbol de la vida fue creado para la luz, no para la sombra, recordó Adán, sintiendo el deseo de proteger a Eva. No cedamos ante el engaño, escuchemos los ecos de la promesa del Creador. Tenía que ser firme, su espíritu debía luchar contra la marea que amenazaba con arrastrarlos a la desobediencia. Mientras la tormenta se desataba, Lucifer lanzó una risa burlona. ¿Quién es el hombre frente al vasto conocimiento que puedes poseer? Tus miedos son solo una sombra, y al tomar el fruto hallarás el camino hacia la gloria. Adán cerró los ojos en la desesperación. ¡Oh Dios! En medio de esta prueba, alza tu voz. Queremos creer que en tú aún el más mínimo rayo de esperanza prevalecerá. Su súplica resonó en el cielo, y en ese instante una luz quebró la oscuridad, creando un resplandor que atravesaba todos los confines. Las huestes celestiales sintieron el clamor, elevando la petición hacia el trono. No los dejes caer, vemos el brillo de la redención creciéndose desde lo oculto, clamaron. Pero la decisión estaba en la tierra, y el tiempo corría en contra de la elección que se avecinaba. Al final, cada latido en el corazón humano era un paso hacia la salvación o la condena. ¿Podrían Adán y Eva resistir el embiste de la tentación y aferrarse a la promesa que se cernía sobre ellos como el manto del Altísimo? El camino se bifurcaba ante ellos, y el rostro de la redención pendía sobre el precipicio de su decisión. En el horizonte, el desenlace ya estaba preparado. La disputa entre el cielo y el infierno estaba a punto de transformarse en un relato que marcaría la historia de la humanidad. ¿Cuál será la respuesta de la humanidad a la oferta divina y cómo se manifestaría la redención del Creador? La historia, en suspenso, aguardaba su próximo movimiento mientras la verdad del amor divino danzaba en la penumbra del futuro.